Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos de vuelta por aquí. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado una onda expansiva en el mundo del entretenimiento, una noticia que sin duda ha tocado muchas fibras sensibles y ha despertado una profunda curiosidad en nuestros corazones. Hablamos de una primicia que francamente nos ha dejado a todos con un nudo en la garganta. Nuestro adorado Can Yaman, ese actor turco que ha cautivado a audiencias a nivel global, ha decidido romper su prolongado silencio. Si han leído correctamente, ha elegido expresarse después de un periodo de considerable hermetismo, y lo que ha compartido es, en pocas palabras, desgarrador. Vamos a desentrañar juntos cada detalle de lo sucedido, a explorar las razones que han impulsado a Can a pronunciarse de esta manera y, lo más importante, a quién va dirigido ese mensaje tan emotivo y cargado de pesar. Antes de sumergirnos por completo en este torbellino de emociones, declaraciones y reflexiones, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo una cordial invitación para que pulsen ese icónico botón rojo de suscribirse y, acto seguido, activen la campanita de notificaciones. De esta forma, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas, análisis profundos y las primicias más jugosas del vibrante mundo del espectáculo. Sin más preámbulos, comencemos esta travesía. Como muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, sabrán, Can Yaman se ha erigido en un fenómeno cultural de alcance planetario. Su carisma magnético, su talento innegable para la actuación y su atractivo físico, que desafía la descripción, lo han catapultado a las alturas del estrellato, permitiéndole protagonizar series que han cosechado audiencias masivas en todos los rincones del planeta. Sin embargo, detrás del deslumbrante telón de las cámaras, de las glamurosas alfombras rojas y de las sonrisas que parecen perfectas, residen seres humanos con sus propias batallas internas, sus complejos entramados emocionales y sus relaciones, a menudo, igualmente complejas. Y en el caso de Can, parece existir una relación en particular que ha sido extraordinariamente intensa y, a la luz de sus recientes declaraciones, profundamente dolorosa. Durante un periodo significativo, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en uno de los temas más fervientemente comentados y esperados por sus innumerables fans. Se les veía juntos, compartían momentos que parecían genuinos, y la química que emanaba de sus interpretaciones en pantalla se trasladaba, o así al menos lo creíamos, a su vida privada. Una multitud de admiradores anhelaba una historia de amor digna de un cuento de hadas, similar a esas tramas que a menudo nos cautivan en las series turcas que ambos compartieron protagonismo. No obstante, la cruda realidad de la vida, como bien sabemos, raramente se alinea con los guiones de la ficción. Y es precisamente en este punto donde las cosas parecen haber tomado un rumbo imprevisto, un giro que ha llevado a Can a la encrucijada de desear expresar públicamente sus sentimientos más íntimos. El silencio que Can Yaman había mantenido durante un tiempo había sido palpable y, para muchos, desconcertante. Tras una avalancha de rumores, especulaciones y, seamos francos, un velo de misterio que rodeaba su vida personal, su reaparición pública para abordar este asunto específico ha sido, en sí misma, un acontecimiento de gran relevancia. Lo que ha confesado no se asemeja en absoluto a una apasionada declaración de amor, o al anuncio de una nueva ilusión romántica. Por el contrario, sus palabras han estado impregnadas de una tristeza profunda, de un arrepentimiento palpable y sobre todo, de una súplica ferviente por perdón. Y aquí es donde reside la verdadera intriga, ¿a quién va dirigido este tan anhelado perdón? Todas las pistas disponibles apuntan de manera abrumadora y casi inequívoca, hacia Demet Özdemir, su antigua pareja y compañera de profesión. Can ha compartido reflexiones sobre la intrincada complejidad de las relaciones humanas, sobre los errores que inevitablemente cometemos, sobre las palabras que quizás no llegaron a pronunciarse o que fueron expresadas de una manera desafortunada. Ha admitido sentirse abrumado por la magnitud de la situación actual y ha confesado que el peso de lo acontecido lo ha llevado a tomar la difícil decisión de sincerarse públicamente. Intentemos ponernos en la piel de Can Yaman por un instante y comprender la inmensa presión que debe sentir un personaje público de su calibre. Cada uno de sus gestos, cada una de sus interacciones, es escrutado y diseccionado por miles, e incluso millones, de personas. Cuando una relación sentimental significativa llega a su fin, especialmente una que ha sido tan intensamente mediática, el dolor y las repercusiones se amplifican de manera exponencial. Can parece haber alcanzado un punto crítico en el que el peso de esas consecuencias, quizás derivados de sus propias acciones o, por el contrario, de sus omisiones, se ha vuelto insostenible.
Su petición de perdón no es algo que se escuche con ligereza, y mucho menos de alguien que en apariencia posee todos los atributos para ser plenamente feliz. Esta situación nos invita a una profunda reflexión sobre la dualidad inherente a la fama, esa admiración externa que se proyecta versus la cruda realidad interna. Con demasiada frecuencia, las personas a quienes más admiramos son aquellas que libran las batallas más arduas en la intimidad. Según las informaciones que han ido emergiendo con el tiempo y que Khan ha decidido validar con sus propias declaraciones, parece que la ruptura con Demet no fue un proceso sencillo ni apacible. Hubo momentos de evidente tensión, malentendidos profundos y, quizás, como él mismo sugiere, actitudes o acciones que ahora lamenta con una intensidad que lo ha llevado a este punto. Sus palabras, descritas como sumamente sentidas y auténticas, dan a entender que existe un aspecto específico de la situación que lo atormenta, algo que desearía poder enmendar o, al menos, mitigar a través de un perdón sincero. Es esa persistente sensación de haber fallado, de haber infligido dolor a una persona querida, lo que parece haber sido el catalizador de esta confesión pública. No se trata simplemente de un genérico "lo siento", sino de un profundo "comprendo la magnitud de mi error y me arrepiento sinceramente". Y es precisamente esa sutil, pero crucial, matización la que eleva sus declaraciones a un nivel de mayor significancia. Reflexionemos por un momento sobre la considerable valentía que se requiere para dar un paso de esta magnitud. En un entorno mediático donde la norma suele ser mantener una imagen pública impecable y a menudo inexpugnable, el acto de admitir públicamente un error, de pronunciar un "me equivoqué" y solicitar perdón, se erige como un gesto de profunda humildad y una demostración de madurez emocional. Khan Yaman, a través de sus palabras, nos está revelando una faceta mucho más vulnerable y, a la vez, profundamente humana. Está reconociendo que, a pesar de su estatus de estrella global, también es susceptible de cometer errores y de enfrentar las dolorosas consecuencias que estos acarrean. La tristeza que emana de sus declaraciones trasciende la mera pérdida de una relación, podría estar vinculada a la pérdida de una oportunidad invaluable, a la forma en que se manejaron las circunstancias, o al impacto que sus acciones individuales tuvieron sobre Demet. La pregunta que ahora resuena en la mente de todos nosotros es, ¿qué elementos específicos han empujado a Khan a este punto de introspección y confesión? Si bien los detalles exactos de la ruptura entre él y Demet Özdemir nunca se hicieron públicos en su totalidad, los rumores y las conjeturas han sido una constante. Se habló de diferencias irreconciliables que surgieron entre ellos, de las inmensas presiones inherentes a la industria del entretenimiento e incluso de una incompatibilidad fundamental en sus estilos de vida. Sin embargo, ahora con estas nuevas declaraciones, Khan insinúa que hay una dimensión más profunda y personal en juego, algo que él mismo reconoce como un error y por lo cual implora perdón. Es precisamente esta honesta introspección y la imperiosa necesidad de externalizar ese profundo arrepentimiento lo que confiere a esta noticia un carácter tan conmovedor. Sirve como un poderoso recordatorio de que incluso detrás de la fachada de las figuras públicas se encuentran seres humanos complejos, con emociones intensas y batallas internas únicas. Esta situación nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones personales. Todos, sin excepción, hemos cometido errores en nuestras vidas, hemos pronunciado palabras que preferiríamos olvidar, o hemos omitido decir aquello que debimos haber expresado. La diferencia fundamental radica en la manera en que elegimos afrontar y abordar esos errores. Khan Yaman, en este preciso momento, ha optado por el camino de la confesión abierta y el arrepentimiento sincero. Es un sendero que indudablemente presenta sus dificultades, pero a menudo, es precisamente ese camino el que conduce hacia la sanación personal y la tan anhelada paz interior. Su mensaje, aunque inicialmente dirigido a Demet, posee una resonancia universal que interpela a cada uno de nosotros. Nos habla con elocuencia sobre la importancia fundamental del perdón, tanto el que ofrecemos generosamente como el que solicitamos con humildad. Estamos presenciando un momento delicado, sin lugar a dudas. Las personas directamente involucradas aún están procesando sus propias emociones y atravesando sus propios procesos de sanación. Lo que Khan ha logrado al pronunciarse es abrir una puerta a la posibilidad de una reconciliación, o al menos, a la posibilidad de cerrar un capítulo de su vida de una manera más saludable y constructiva. La petición de perdón, si bien es un acto valiente y necesario, no garantiza su aceptación inmediata. Sin embargo, representa un paso fundamental e indispensable. Y el hecho de que haya elegido hacerlo público,
aunque pueda parecer una decisión arriesgada desde una perspectiva mediática, subraya la profunda magnitud de sus sentimientos y la apremiante necesidad que sentía de expresarlos. Quizás, al dar este paso, espera poder aliviar una parte significativa de la pesada carga que ha estado llevando sobre sus hombros. La tristeza que impregna sus palabras es innegablemente palpable. No se trata de una tristeza superficial o efímera, sino de una que parece emanar de las profundidades más recónditas de su ser. Es la tristeza del individuo que es plenamente consciente de haber fallado, del que lamenta sinceramente haber causado dolor, y del que anhela con todas sus fuerzas la posibilidad de revertir o enmendar la situación. Es precisamente esta vulnerabilidad manifiesta lo que lo hace accesible, lo que lo acerca a nosotros, y lo que de manera muy personal, me conmueve profundamente. Nos recuerda una vez más que detrás de la imagen cuidadosamente construida y a menudo idealizada del personaje público, siempre existe un ser humano con sus propias complejidades intrincadas y sus particulares batallas internas. Hemos seguido con gran interés la trayectoria profesional de Can Yaman y naturalmente, su vida personal siempre ha sido objeto de una considerable atención y especulación por parte del público. Sin embargo, ahora, más allá del brillo cegador y el glamour característico de la fama, estamos vislumbrando a un hombre que se enfrenta con honestidad a las consecuencias de sus actos, que asume la responsabilidad de sus decisiones y que busca activamente una vía hacia la sanación personal. La relación que mantuvo con Demet Özdemir representó un capítulo de gran importancia en su vida, y la manera en que esa relación llegó a su fin, junto con la forma en que él se siente al respecto en el presente, es lo que nos ha conducido a este momento de profunda reflexión colectiva. Para concluir, la noticia de que Can Yaman ha decidido romper su silencio y ha dirigido una petición de perdón a Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, un indicio claro de que su relación concluyó en circunstancias difíciles, y que él continúa cargando con un peso emocional considerable. Su mensaje, cargado de sinceridad y vulnerabilidad, actúa como un llamado a la comprensión mutua, a la empatía, y a una seria reflexión sobre la intrincada y a menudo dolorosa complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando éstas se desarrollan bajo el implacable escrutinio del ojo público. La profunda tristeza que se desprende de sus palabras sirve como un poderoso recordatorio de que el camino hacia el perdón genuino y la sanación integral es, con frecuencia, un sendero largo, arduo y lleno de obstáculos, pero, al mismo tiempo, absolutamente necesario. Agradecemos de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, acompañándonos en esta profunda y emotiva reflexión. Sus opiniones y sentimientos sobre este tema son de vital importancia para nosotros. Nos encantaría conocer sus pensamientos y perspectivas en la sección de comentarios. ¿Qué opinan acerca de las recientes declaraciones de Can? ¿Creen que su sincera petición de perdón será finalmente escuchada y aceptada? Por favor, no duden en compartir todo lo que sienten y piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o les ha generado alguna emoción significativa, les rogamos encarecidamente que no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que un mayor número de personas puedan unirse a esta importante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos encontraremos nuevamente en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.